Hola a todos y bienvenidos al webinar de hoy. Soy Eva García, psicóloga en TEA Ediciones, y junto a Rebeca Sánchez, que está a los mandos del control técnico de la plataforma y de las redes, somos las organizadoras y moderadoras de la sesión de hoy, que tendrá una duración de 1 hora aproximadamente. El seminario lo imparten, por un lado, Isabel Gómez Veiga, quien veis en pantalla. Ella es doctora en psicopedagogía y profesora titular del área de Psicología Evolutiva y de la Educación de la Facultad de Psicología de la UNED. Y también tenemos a Elena Pérez Hernández, que ella es doctora en Psicología y profesora del área de Psicología Evolutiva y de la Educación de la Facultad de Psicología de la Universidad Autónoma de Madrid. Y ambas son coautoras del IDICOLE, prueba para la evaluación diagnóstica de la comprensión lectora, y de la que nos hablarán a continuación. A lo largo de la intervención podréis utilizar el apartado de preguntas escritas que debéis tener a vuestra derecha para aclarar las dudas que os puedan surgir, y desde el equipo organizador las iremos respondiendo y dejaremos para el final aquellas que sean más significativas para que las puedan responder las ponentes directamente. Así que sin más, damos paso a Isabel y Elena, no sin antes recordaros que tenemos un hashtag activo en Twitter por si queréis comentar lo que queráis sobre esta sesión, que es #webinartea. Así que Isabel, te escuchamos. Muchas gracias, Eva y Rebeca. Bien, ante todo, un cordial saludo a quienes nos acompañáis en este seminario y muchas gracias por vuestro interés por conocer la prueba que hemos desarrollado. Debo decir que si bien nos corresponde hoy a Elena y a mí presentarla, sin embargo es fruto del trabajo de varios años junto con compañeros y compañeras del equipo del que formamos parte y que luego os presentaremos, así como del impulso que también ha dado el equipo de TEA para que este test salga a la luz y que podamos compartirlo con vosotros. Nuestro objetivo en este seminario es ofreceros, en primer lugar, una breve presentación de la fundamentación teórica y empírica que subyace al diseño de la prueba, puesto que ello es lo que nos va a permitir esclarecer en qué se basa y qué aporta como un instrumento de evaluación de la comprensión lectora. Además de describir brevemente cuáles son sus características esenciales, también os mostraremos unas pautas básicas de aplicación, de corrección y de interpretación de los resultados que nos ofrece. Por último, nos parece también interesante complementarlo con algunos casos ilustrativos de ejemplos de distintas situaciones que nos parece que os podéis encontrar en el momento en que utilicéis la prueba. Esperamos que, en definitiva, de este modo, cada persona pueda conocer mejor y también valorar la utilidad en función de sus intereses y también del contexto de aplicación o de actuación en cada caso. En primer lugar, trataré de esclarecer o recordar qué entendemos por comprensión lectora desde una perspectiva cognitiva y por qué decimos que es una tarea cognitiva compleja. Para adentrarnos en el tema, una primera idea a tener en consideración es que cuando hablamos de conceptos como lectura y comprensión, estamos utilizando dos conceptos estrechamente relacionados que, si bien no debemos entender el uno aislado del otro, precisamente por esa relación, sin embargo sí es necesario discernir qué habilidades son la base de la adquisición de la lectura y cuáles son los componentes o los procesos cognitivos de alto nivel específicos de la comprensión lectora. Para ilustrar esto que os estoy comentando, me serviré de las conclusiones de un trabajo realizado por un panel de expertos hace unos años que realizaron una revisión sistemática de la investigación que hasta el momento se había realizado en torno a la instrucción y el aprendizaje de la lectura. A raíz de este trabajo, identificaron 4 habilidades que son esenciales para la adquisición de la lectura, como son conciencia fonémica, es decir, haber adquirido el desarrollo de las habilidades metalingüísticas, también tener suficiente conocimiento alfabético, desarrollar una fluidez lectora adecuada a ese nivel y contar también con un vocabulario adecuado. Pero lo que nos interesa destacar en este momento es que se ha identificado un componente relacionado pero diferente de los anteriores, como es la comprensión, el foco de nuestra atención en este seminario. Dicho de otro modo, más allá del dominio de las habilidades básicas de la lectura, hay un quinto componente que es necesario enseñar y evaluar de modo específico. En este sentido, contamos con evidencias que nos indican que los procesos cognitivos centrales y propios de la comprensión constituyen en sí mismo el origen de diferencias individuales en el nivel de comprensión que encontramos
en un nivel educativo, por ejemplo, pero asimismo también constituyen fuente u origen de diferencias evolutivas, pues las habilidades, los procesos de comprensión cursan con un patrón de desarrollo que se alarga, se extiende en el tiempo, más allá de educación primaria, se extiende en la secundaria, incluso diría que hasta la adultez. Por otra parte, también tenemos trabajos desarrollados desde una perspectiva instruccional que nos demuestran que la enseñanza sistemática y explícita, focalizada en habilidades de comprensión lectora, produce efectivamente mejoras significativas en esta competencia. En cambio, cuando la instrucción la llevamos a cabo más específicamente dirigida a esas habilidades básicas, esta transferencia a la comprensión no tiene lugar en ese sentido que antes señalaba. Y relacionado con lo anterior, otros trabajos también nos indican que hay un grupo de dificultades de comprensión que no podemos atribuir o ligar directamente con un escaso desarrollo o una ineficiencia de las habilidades más básicas de la lectura, sino que se ligan o tienen su origen precisamente en esos procesos centrales de la comprensión. Bien, debo decir que aunque me estoy refiriendo a un componente, la comprensión, no debemos por ello inferir que me estoy refiriendo a un proceso cognitivo único unitario, sino que encierra cierta complejidad que viene dada o que emana de la interacción de distintos procesos cognitivos de diferente naturaleza, unos de corte semántico, otros metacognitivo, por ejemplo, que todos ellos son necesarios en interacción con el texto para atribuirle un significado, en definitiva, para comprenderlo. Vamos a verlo con un ejemplo para que resulte un poco más claro lo que trato de transmitiros. Veamos el siguiente texto. Lleva por título María y la Nura y dice así: a María le gusta la fruta. La fruta favorita de María son las nuras. Obviamente, para comprender, para extraer un primer significado, debemos leer cada una de sus palabras, relacionarlas, extraer, analizar esa oración, pero en definitiva lo que nos interesa ahora es que debemos extraer el significado, es decir, qué idea transmite, por ejemplo, la última oración. En este caso, extraemos un significado, un primer significado que vamos a elaborar a partir de toda la lectura y comprensión de este texto. Por ejemplo, en mi caso, la idea que extraigo es que la fruta que más le gusta a María son las nuras. Es un significado que no es exactamente literal y con esto quiero decir que cuando extraemos esa primera idea no necesariamente recoge la literalidad del texto. Ahora bien, si a partir de lo que llevamos leído os pregunto, por ejemplo, ¿la nura es una fruta con hueso? Para responder necesitaríamos conocer, en principio, algo más acerca de las nuras, puesto que el propio texto no nos ofrece información explícita al respecto. Tendríamos que incorporar durante la lectura de este texto nuestros conocimientos previos sobre el tema que se está abordando, en este caso la fruta y en particular las nuras. Ahora bien, es probable que al mismo tiempo que estéis leyendo el texto junto a mi lectura, en ese momento es posible que os hayáis percatado de que hay una palabra, en este caso nuras, que a muchos de vosotros os resultará desconocida. Es decir, nos falta un significado, una parte importante que puede comprometer la comprensión y el significado que finalmente elaboremos. No obstante, también es verdad que el texto nos ofrece otro tipo de información importante. Nos dice que es una fruta y, por tanto, por ejemplo, podemos asociar este término a ese campo semántico y así ya conocemos algo más sobre el mismo. Si seguimos leyendo, nos dice a continuación, la nura es como una naranja. Pues bien, comprender esta idea ya podremos formarnos una representación mental, un significado más preciso acerca de esta fruta. Por tanto, tenemos un significado más elaborado. En mi caso, por ejemplo, al leerlo, me he formado una representación mental como algo más o menos parecido a lo que veis en la parte inferior de la imagen. Es posible que incluso esta imagen que yo me he formado mentalmente tenga cierto parecido, se corresponda en cierta medida con lo que algunos de vosotros os habéis formado. ¿Y esto por qué ocurre? Porque los lectores también tenemos un conocimiento compartido acerca de los textos y acerca de temas, como en este caso, que son muy familiares. Es más, si continuamos leyendo, el texto nos dice que las nuras son más grandes que las naranjas. Tenemos, pues, una idea nueva
con la que podremos seguir construyendo, actualizando el significado que hemos elaborado hasta el momento. Dado que es una característica importante con respecto a ese concepto, ese término que no conocíamos, deberíamos identificarla como una idea importante, relacionarla e incorporarla, es decir, actualizar en nuestra memoria la representación mental del significado que estamos construyendo a partir de la comprensión de este texto. Si ahora yo os preguntase de nuevo, ¿la nura es una fruta con hueso? Retomamos la pregunta anterior y probablemente ahora sí podríamos inferir, es decir, incorporar alguna idea implícita que no está en el texto, pero que recuperamos a partir de nuestro conocimiento previo sobre las frutas, en particular sobre las naranjas, y relacionarlo con lo que nos decía. Posiblemente ahora sí podríamos avanzar alguna respuesta. Pues bien, lo que he tratado de mostraros con este ejemplo es que, aun siendo un texto bastante simple y breve, han intervenido procesos de diferente tipo, unos semánticos, otros metacognitivos, hemos movilizado conocimientos de distinto tipo e incluso hemos podido ir construyendo distintos niveles de comprensión a partir de ese texto. En realidad, hemos extraído ideas, las hemos interpretado en función de lo que conocíamos y hemos autorregulado el proceso de comprensión. Nos hemos dado cuenta en un momento que había algo que no entendíamos. El hecho de que un lector, cualquiera de vosotros, que logre un nivel u otro de comprensión, va a depender de la actividad mental que lleve a cabo. Es posible que una persona que haya leído este texto se haya limitado o se haya limitado a identificar lo que es el tema que trata, a entender esas ideas que están expresadas, a conectarlas linealmente mediante alguna inferencia que es necesario para establecer la coherencia local, es decir, seguir el hilo del discurso, pero sin embargo que no se haya comprometido, aportado ese conocimiento previo necesario. En este caso, su significado probablemente esté muy ligado a lo que es la propia literalidad, es decir, a lo que nos dice el texto. Estamos hablando, en este caso, de una comprensión superficial. Ahora bien, si además utiliza sus conocimientos previos sobre lo que está leyendo y se esfuerza por integrarlos con esa información nueva, entonces cabe decir que va más allá de lo expresado, interpreta, enriquece el significado textual, por lo que logra lo que nosotros denominamos una comprensión profunda. En este nivel, además de reproducir o transmitir lo que está dado en el texto, incluso puede aplicar ese conocimiento y diríamos que aprende a partir de ese texto. Ahora bien, en cualquier caso, una buena comprensión requiere esa autorregulación, en la medida en que el lector sea capaz de evaluar si encuentra alguna dificultad, adoptar alguna medida en caso de encontrársela, por ejemplo, volver a leer un fragmento que no hemos entendido, podremos decir que está implicada la metacomprensión. Estos niveles de comprensión a los que me estoy refiriendo corresponden a lo que técnicamente denominamos construir la representación del texto base, lo que extraemos directamente a partir del mismo. Y a su vez, la comprensión profunda se corresponde con otros procesos más elaborados de integración entre la información nueva y la conocida en un modelo mental de la situación evocada a partir de la lectura y comprensión del texto. Pues bien, si todos estos procesos están implicados, están interactuando entre sí y a su vez interactuando con el contenido del texto, si queremos realizar una evaluación funcional de sus componentes, debemos contar con instrumentos que nos permitan evaluar todos conjuntamente, pero también cada uno de ellos por separado, porque sabemos que puede haber dificultades de comprensión que tengan el origen en uno o en algunos de ellos. Y con este propósito hemos diseñado y hemos construido el test EDICOLE. Con respecto a la finalidad o para qué podemos utilizar la prueba, como veréis luego nos mostrará Elena, o tenemos distintas medidas, distintos índices para evaluar bien cómo funcionan de forma conjunta los componentes principales a lo largo de la educación primaria, población a la que se dirige, y con ello podremos obtener información acerca de diferencias individuales, es decir, podemos determinar si el rendimiento que ha mostrado un niño o una niña
en comparación con el que le muestra el grupo normativo de referencia, tiene un nivel acorde, o bien si se está quedando un poco rezagado, es un poquito más lento, necesita algún tipo de actuación. Pero también lo que es interesante es que la prueba nos proporciona información para analizar diferencias intraindividuales. ¿Qué quiere decir? Que podemos analizar y comparar cómo es el funcionamiento, con qué eficiencia un individuo está utilizando los distintos componentes a los que antes me estaba refiriendo. Es posible que funcionen armónicamente, a un buen nivel de comprensión, pero también es posible que nos encontremos que alguno tiene un rendimiento por debajo, opera con menos eficiencia y tenemos margen de actuación para mejorarlo y subirlo. Ahora bien, además de estas aplicaciones que pueden tener su interés de forma individual o también colectiva, lo que quisiera destacar es que, aplicado colectivamente, Edicole constituye un buen instrumento para utilizar en un proceso ágil de cribado. Es decir, nos permite detectar signos de alerta ante aquellos casos que pueden estar en riesgo de desarrollar dificultades específicas de comprensión, pero también nos puede dar ya ciertos indicios de que estamos ante dificultades de comprensión. En cualquier caso, deberíamos ampliar, complementar esta evaluación de esta prueba con otra más exhaustiva para confirmar qué es lo que está ocurriendo. Y además, yo señalaría otra aplicación que también puede ser de interés en el ámbito de la investigación. Por ejemplo, podemos hacer una evaluación dinámica a fin de comprobar antes, pre y post si es efectivo un determinado programa de instrucción o bien si está surtiendo efectos. Podemos comprobar el progreso tras una intervención específica para la mejora de la comprensión lectora. Bien, pues vistas estas bases, vamos a ver ahora, intentaré describiros de forma lo más clara que pueda, cómo evalúa Edicole. Veréis, está diseñado basándose en una tarea bastante sencilla que utilizaron en su momento autores como Potts y Peterson y que cuenta ya con ciertas evidencias que han demostrado que es adecuada para evaluar los componentes centrales de la comprensión lectora. En esta prueba se requiere leer un texto breve en el cual se describen o se presentan 5 elementos. Algunos de estos elementos son reales, puede ser, por ejemplo, las frutas, como hemos visto, puede ser, por ejemplo, animales, frutas, y otros elementos son imaginarios, no existen. Para denominar estos últimos hemos utilizado pseudopalabras o no palabras. El texto va describiendo semejanzas entre estos elementos y también nos ofrece información sobre una dimensión, una propiedad que los diferencia y que permite ordenarlos. Por ejemplo, podemos ordenarlos en función del tamaño. Pues bien, la comprensión en profundidad del texto lo que va a requerir es que el lector vaya construyendo una serie de relaciones transitivas conforme a las cuales se van ordenando estos elementos reales e imaginarios, viendo cuáles son sus semejanzas, cuáles son sus diferencias y elaborar un modelo mental de la situación en que contempla todos esos elementos y establece esa cadena que los va relacionando. Son relaciones que en un caso están explícitas en el texto, pero en otros casos se requiere inferirlas a partir de lo que conocemos por el tema, conocimientos previos y relacionándolo con lo que nos informa el texto acerca de lo mismo. A partir de esa comprensión lo vamos a evaluar con el Edicole presentando después de cada texto un conjunto de ítems o preguntas de distinto tipo. Unas preguntas van a evaluar si el lector o la lectora ha entendido la información dada explícitamente, es decir, si recuerda ideas que estaban, ha construido esas inferencias que son necesarias o básicas para ligarlos con coherencia local. La respuesta podrá darla a partir de recuperar la representación textual de la información. Por ejemplo, en este caso, la naranja es más pequeña que una nura. Tendremos nuestro modelo mental acerca del elemento real e imaginario y lo que nos ha dicho el texto nos permite responder con corrección a esta pregunta. Además, incorpora otro tipo de preguntas, pero en este caso es necesario recuperar el modelo de situación en el cual se ha integrado la información textual
sobre el elemento imaginario, pero también sobre el elemento real, y será necesario relacionarlo con el conocimiento previo para establecer esa cadena de relaciones transitivas. Por ejemplo, en este caso, la nura es más grande que la cereza. El texto no nos dice nada acerca de las cerezas, pero para responder, el niño o la niña deberá recuperar ese conocimiento, inferir esa relación transitiva en función del tamaño y representarse la nura es más grande que la naranja, que a su vez sabe, por su conocimiento previo, que es más grande que la cereza. Otro tipo de preguntas cuestionan ya, indagan directamente sobre el uso de ese conocimiento previo que es básico o necesario para comprenderlo. Por ejemplo, la cereza es una fruta que tiene hueso. En este caso no hace falta recurrir al texto, sino que directamente comprobamos si hay ese conocimiento básico y se utiliza durante la lectura. Bien, tenemos por tanto estos tres componentes que mencionaba y nos falta el cuarto. Para este añadimos otros dos ítems, otro tipo de preguntas que indaga o pregunta, solicita del lector que nos indique en qué medida le ha resultado fácil o difícil entender los textos que le presentamos y en qué medida le ha gustado o ha suscitado su interés la lectura de los mismos. Bueno, pues a partir de aquí vamos a ver cómo es la prueba en sí. Su estructura responde a lo siguiente. Tenemos un primer texto de ejemplo que servirá para familiarizar al niño o a la niña con el procedimiento, con la tarea y asegurarnos de que comprende las instrucciones. Luego debe leer dos textos bastante breves o sencillos que hemos construido atendiendo a los siguientes criterios. Son textos en los que el léxico que hemos utilizado es muy frecuente. Deberían conocerlo los lectores de educación primaria. Además, utilizan estructuras sintácticas que son muy simples. Ello lo hemos hecho así con el propósito de minimizar el efecto que sobre el resultado de la comprensión lectora pueda tener el dominio o el grado de dominio de las habilidades básicas de la lectura. Además, son textos breves, habéis visto un ejemplo, y esto tiene su ventaja de cara a reducir o minimizar un posible efecto de fatiga atencional. Tiene especial interés cuando deseamos incorporar el cole a una batería de evaluación más amplia y que podamos sospechar o que no nos interese sobrecargar atencionalmente a la persona. Además, otro rasgo que quisiera señalar en este momento es que son textos que abordan temas que son muy familiares para los niños y además hemos cuidado que estén libres de un bagaje cultural específico. Estas características, a nuestro juicio, son relevantes para aplicar la prueba, por ejemplo, en aquellos casos de alumnado con incorporación tardía al sistema educativo, que todavía no tiene suficiente competencia lingüística. La lengua española, sin embargo, se utiliza como lengua vehicular. Queremos conocer cuál es el nivel de competencia de esos procesos cognitivos de la comprensión y minimizar el efecto que puedan tener otros factores que sabemos que podrían influir. Bien, pues a continuación de cada texto le presentamos una colección o una serie de ítems, con lo cual vamos a evaluar si tiene y si utiliza ese conocimiento básico que es necesario para comprender la prueba. Por ejemplo, le preguntamos, ¿una naranja tiene piel? Otro tipo de preguntas, otro tipo de ítems evalúan la comprensión al nivel de la representación textual, es decir, si recuerda información, ideas importantes del texto y realiza inferencias necesarias para conectarlas. Por ejemplo, en este caso, la nura es más pequeña que la naranja. Además, añadimos otro tipo de preguntas o de ítem que tratan de evaluar si el lector, la lectora es capaz de elaborar inferencias de un nivel de elaboración mayor, es decir, aquellas que os decía que requieren integrar lo que dice el texto y el conocimiento previo. Por ejemplo, en este caso le podemos preguntar si es necesario pelar una nura antes de comerla. Bien, además, en referencia o en relación con ese componente metacognitivo de la comprensión, hemos añadido otros dos ítems más, como podéis ver en la parte inferior de la imagen. En uno le preguntamos si le ha gustado o no la historia, el texto que ha leído, para que nos valore entre nada o mucho si le ha interesado o no la lectura. Y además le preguntamos sobre cuál es la dificultad percibida, si le ha parecido muy fácil o muy difícil comprender el texto.
Añadimos, además, por otra parte, otro tipo de ítem que nos sirve de control. Pregunta sobre un contenido que es muy básico, pero en caso de fallar nos permite detectar aquellos casos en que se producen respuestas al azar o que posiblemente nos podamos encontrar ante escasa colaboración para realizar la prueba. En cualquier caso, habría que analizar y ver estos resultados en relación con los otros que obtenemos a partir de los índices que nos proporciona la prueba. Pues bien, a partir de aquí, visto esto, cedo la palabra a Elena para que os muestre el procedimiento, cómo se aplica y criterios de corrección e interpretación de los resultados. Muchas gracias, Isabel. Bueno, muchas gracias a todos. Vamos a continuar viendo cómo se aplica la prueba. El procedimiento es muy sencillo y hemos intentado facilitar al máximo. Que no me permite. La prueba estaría dentro de la plataforma de TEA Corrige y nos va a permitir aplicar la prueba en el formato online, en el formato online o en formato lápiz y papel. El Edicole tiene un ámbito de aplicación desde los 7 a los 11 años, es decir, desde segundo de primaria hasta sexto curso de educación primaria. Señalar que la tipificación se realizó al final del curso académico y esto es una condición que tenemos que tener presente si, por ejemplo, estamos evaluando a un grupo clase o a un estudiante de tercero de primaria en el mes de septiembre. En ese caso, el baremo que utilizaremos para la corrección de la prueba sería el correspondiente a segundo de primaria, ¿no? Ya que, estaría como más próximo a cuando se ha realizado la prueba. Entonces, teniendo en cuenta esta situación, es decir, que la tipificación se realizó al final del curso académico. La aplicación puede ser tanto individual como colectiva y el tiempo de aplicación estaría entre 15 y 20 minutos. Aunque la prueba no tiene un tiempo límite, es interesante para recoger como medida cualitativa la duración o el tiempo que han tardado los estudiantes en hacerla, sobre todo para aquellos casos en los que han dado unas respuestas de forma muy rápida o, por el contrario, han necesitado mucho más tiempo para terminar la tarea. Y como os comentaba, el formato, pues tendríamos esos dos formatos, lápiz y papel, y en línea, que dadas las circunstancias, pues es ahora mismo una opción muy conveniente. ¿Cómo haríamos la opción de lápiz y papel? La conocemos todos, voy a centrarme un poco más en esa opción en línea, que se aplicaría utilizando la plataforma de TEA Corrige, introduciendo nuestra clave de acceso, tanto para la parte de aplicación como para esa corrección automática, ¿no? Daría de alta al usuario para poder hacer la aplicación. Y esta sería la pantalla que verían los niños y las niñas, que tendría que leer con ellos en voz alta. ¿No? Estas serían las instrucciones. La tarea que te propongo es sencilla. Vas a leer dos textos y luego vas a responder a unas preguntas sobre ellos. Es importante que leas cada historia 2 veces, despacio y hasta entenderla bien. Luego pulsarás sobre la flecha para pasar a otra pantalla y responder a unas preguntas sobre el texto, sin que puedas volver a releerlo. En los textos aparecerán algunas palabras que no existen en realidad, así que no debes sorprenderte por ello. Por ejemplo, si lees un pazu es como un zapato, sabrás que no existe nada que se llame pazu, pero podrás imaginarte cómo es porque el texto dice que es como un zapato. Vamos a hacer un ejemplo. Esta parte, y dadas las características de la prueba, es muy importante que la leamos en voz alta y que siempre la hagamos con ellos por la presencia de estas pseudopalabras o palabras imaginarias que en muchos casos, pues también les causa, les gusta, ¿no? Les sorprende. Entonces, siempre recordarles que hay que leer 2 veces atentamente cada uno de los textos y luego pulsar para contestar a las preguntas.
Este sería el texto en el que ya conocéis porque ha estado haciendo referencia Isabel a él, que sería el ejemplo que se utiliza, que sería el de María y la fruta. Entonces lo leeríamos nosotros en voz alta, mientras que los niños lo están leyendo para ellos. Entonces a María le gusta María y la fruta, a María le gusta la fruta favorita de María son las nuras, la nura es como una naranja, pero las nuras son más grandes que las naranjas. También le gustan las nacas y las nacas son más grandes que las nuras. Bueno, esto tendríamos que leerlo otra vez, una segunda vez, y luego recordarles que hay que leerlo 2 veces atentamente y luego dar la flecha para responder, porque no van a poder volver a leer el texto de nuevo una vez que han pulsado la flecha. Este sería una de las preguntas. Aquí tienes, las preguntas van a aparecer siempre en ese formato sí, no, y la opción no sé sería solo para cuando después de haberlo pensado no sepan si la respuesta corresponde al sí o al no. Entonces eso es algo que también que es importante trasladarles. Y esta sería una pregunta textual, ¿no? Literal del texto. A María le gusta la fruta. Bueno, pues, pulso sí o pulso no. En este caso se marcaría que es un ejemplo de una respuesta incorrecta y cómo el ordenador no le devuelve, el sistema le devuelve un feedback al niño diciendo, bueno, casi al principio del texto se dice que a María le gusta la fruta. Este sería otro ejemplo de pregunta, que sería un ítem de esas preguntas de control, que serían las naranjas tienen patas, como comentaba Isabel, ¿no? Pues para detectar pues, o poca colaboración en la realización de la prueba o pues, respuestas azarosas. Otro ejemplo de ítem sería para comer una nura hay que pelarla, eso sería de ese tipo de integración en el que yo tengo que utilizar esos conocimientos previos que yo tengo sobre las naranjas ese conocimiento previo para poder aplicarlo en este nuevo concepto con la nura, ¿no? Pues si para comer una nura hay que pelarla, bueno, si el niño contestara no sé, el feedback que le daría el sistema sería que las nuras son como las naranjas, así que para comerlas hay que pelarlas también, ¿no? Siguiendo un poco esa línea. Luego este sería uno de los ejemplos de las preguntas de metacognición, de preguntándole si le ha gustado la historia. Veíamos que habría una pregunta sobre la dificultad, si lo han percibido más o menos difícil, y si les ha gustado, pues desde nada a mucho. Paralelamente, os recomendamos el utilizar un registro de información complementaria. En el manual vais a poder encontrar esta tabla y más amplia con una serie de conductas que nosotros hemos ido recogiendo durante la aplicación de la prueba, la tipificación y estos años de trabajo sobre conductas que se dan cuando se está realizando la prueba y posibles hipótesis. Es importante señalar que no son evidencias, sino que la idea que tenemos es facilitar pues, esa labor de interpretación posterior. Por ejemplo, yo puedo tener una conducta observable, pues ver a un niño que aguanta poco en la tarea, ¿no? Que le cuesta concentrarse. Bueno, esto puede ser por qué posibles hipótesis. Hay más, pero hemos puesto las que pensamos que son que hemos encontrado en nuestra experiencia que son más frecuentes, pues esto se puede deber bien por una ansiedad ante la evaluación o bien por una pobre atención sostenida y esa fatiga atencional. También el intentar mirar las respuestas de otras personas por inseguridad en su rendimiento, ¿no? Yo busco a ver qué están haciendo los demás, al fin y al cabo es una estrategia porque hay algo que me cuesta, no me veo capaz de hacerlo yo solo. Bueno, pues ahí hemos intentado recoger esas posibles hipótesis para cada una de esas conductas que hemos observado durante estos años y poder facilitar esas labores posteriores de interpretación. ¿Cómo se corrige la prueba? Bueno, pues la prueba, como comentaba anteriormente, utilizaríamos la plataforma de TEA Corrige. Dentro de la plataforma, de todas las pruebas que
que dispone del catálogo de TEA, pues aparecería el Edicole y sobre ella pues, pulsaría con mi clave de acceso y introduciría para cada uno de los textos, una vez que doy de alta al alumno o a la alumna, las respuestas, ¿no?, en los campos correspondientes, y se generaría un perfil. Bueno, realmente es un poco el funcionamiento como cualquier otra prueba que estaría en la plataforma, ¿no? Se genera ese PDF y este sería el perfil que vamos a obtener. Y ahora vamos a ir viendo cómo interpretamos este perfil y qué información nos da, qué información aporta y cómo se interpreta. Bueno, vamos a obtener ese índice global de comprensión y vamos a tener también unos índices secundarios de esos componentes específicos implicados en la comprensión lectora. Los baremos, esas respuestas están reflejadas en percentiles y como comentaba, eso desde el segundo a sexto de primaria, con ese índice de comprensión, bueno, esa escala de conocimiento, de representación textual y de integración. Señalar que el estudio de tipificación han participado más de 1000 estudiantes entre segundo y sexto de primaria. ¿Cómo interpretamos la prueba? Pues siempre desde arriba hacia abajo aparecerían primero esa escala de validez en la que me va a decir si es normal o no. Recordad, serían esa pregunta, esas son dos preguntas, pero del estilo las patatas naranjas tienen patas, ¿no?, para controlar que no se está respondiendo al azar ni nada de eso. Luego tendría el índice general, que me va a dar ese indicador de comprensión lectora. En este caso, pues tiene un perfil de un niño con muy buen rendimiento de comprensión lectora, por encima de la media. Y luego tendría las escalas. La de conocimientos, que al necesitar muy pocos conocimientos previos para realizar la tarea, como comentaba Isabel, los textos se refieren a animales y a pelotas, entonces es un conocimiento previo muy básico. Lo que nos va a indicar el perfil es que el niño o la niña dispone de esos conocimientos esenciales para entender el texto que se les ha presentado. Y a continuación aparecería esa representación textual, ¿no?, ese índice de representación textual y ese índice de integración. En la parte inferior del informe encontraremos lo referente o la parte referente a la dificultad percibida, esa parte metacognitiva, y al interés suscitado por el niño, si le ha gustado el texto o si no le ha gustado. Es en este caso cuando yo ya tengo ese perfil en el que tengo que unir, tengo que incluir en la interpretación todas esas observaciones con las hipótesis que yo me había planteado durante la realización de la tarea. Incluso si lo estoy haciendo en un formato online, o estoy llevando a cabo en un espacio online, puedo realizar también este tipo de observaciones. No es exclusivo a un contexto de lápiz y papel. Y a continuación vamos a ver una serie de casos para ver cómo realizaríamos esa interpretación, cómo intentar aunar todos esos índices que nos facilita la prueba. Bueno, aquí vamos a ver un caso de una niña de 9 años, que estaría cursando cuarto de primaria. Empezamos, como hemos dicho, en la parte superior. En la escala de validez, pues me está diciendo que es normal, que no ha respondido de forma azarosa. Y tengo un percentil de 63, entonces el nivel de comprensión, vamos a ver que es un nivel de comprensión medio con respecto a su grupo de referencia, entiende las ideas expresadas y las representa mentalmente. ¿Qué observo también? Bueno, que veo que aquí en integración tengo una puntuación percentil de 33 y esto me podría indicar que puede mostrar alguna dificultad para elaborar información nueva a partir de conceptos conocidos. Es importante tener en cuenta que aunque yo estoy dentro del rango, ¿no?, de esta zona, no es una puntuación muy baja, me está indicando que yo tengo margen para mejorar, que a esta niña yo le puedo enseñar estrategias
para mejorar esas habilidades de integración, de poder bueno, pues ampliar o mejorar cómo representa mentalmente, ¿no? Cómo integra la información previa, porque eso va a posibilitar que mejore también en el aprendizaje o que no tenga luego dificultades más adelante. Si analizo la parte metacognitiva, aquí yo estoy viendo, por ejemplo, que ella no ha percibido la tarea no muy fácil, sino ha percibido una tarea que realmente pues, puede ser muy fácil, ella la ha percibido normal. Porque a mí aquí me aparece que puede ser que no sea adecuada, ¿no? Esa dificultad percibida. Bueno, porque a ella le ha parecido que no es muy fácil porque le ha costado un poquito estas preguntas de integración. Entonces, estas preguntas de integración le ha supuesto un esfuerzo y por eso, no, aunque su puntuación total estaría dentro de rango, bueno, pues no le ha parecido tan fácil como a otros niños de su edad. Y luego, bueno, pues sí que es una prueba que apareció, una tarea le ha gustado, entonces podemos decir que, bueno, que es congruente con el rendimiento que ha tenido. Este sería otro caso también de una niña de cuarto de primaria. Podríamos decir, pues empezando siempre por esa escala de validez, que es normal, con lo cual puedo seguir adelante con la interpretación. Miraría ese índice de comprensión lectora que me está diciendo, bueno, pues que es una niña que comprende y recuerda la información del texto, adecuada dentro de su rango para la edad, y si, bueno, que dispone de los conocimientos previos para comprender y realizar los textos, que voy a observar que responde a preguntas sobre información explícita, ¿no? Pues, como está diciendo aquí en esa representación textual, que es capaz de inferir relaciones lineales necesarias para comprenderla, es decir, que podría, por ejemplo, en el aula pues hacer esquemas o resúmenes con las ideas principales de un texto, pero que puede mostrar dificultades para elaborar información nueva a partir de conocimiento de conceptos conocidos, ¿vale? Y le costaría establecer, bueno, pues esas inferencias que le permiten integrar y elaborar aportando sus conocimientos previos al respecto, ¿no? Ese contexto. Entonces, asimismo, también como posible consecuencia, pues limitar su aprendizaje a partir de los textos. En este caso, bueno, aquí se hace referencia a que en la parte metacognitiva ella valora de los textos como un 4, me pareció muy difícil, y bueno, que podríamos decir que es adecuada en cuanto al rendimiento, y bueno, ella habla de que le ha parecido normal, no es un texto que le haya gustado. En general es un texto que suele gustar por bueno, las pseudopalabras, les resulta simpático o no llego a decir divertido, pero por lo menos sí curioso, ¿no? Llama su atención. Y en este caso, bueno, pues no le ha parecido tan divertido porque probablemente ese no conocer las palabras nuevas, que también tiene esa dificultad de integración, pues hace que le haya supuesto un esfuerzo, ¿no? Hubiera preferido seguramente, si hablamos con ella, pues palabras que conociera. En este caso también se trata de una niña de 9 años, de cuarto de primaria. Si vemos, empezamos en la parte superior, esas escalas de validez, el control seguimos adelante. Índice general de comprensión lectora, pues me estaría diciendo la posible existencia de un desarrollo inadecuado de esas habilidades y estrategias de comprensión. También dificultades para recordar ideas explícitas en esa representación contextual y dificultades para realizar los procesos de integración de la información y de lograr un nivel de comprensión profundo, ¿no? Que es lo que estaríamos buscando siempre cuando estamos leyendo un texto. Con lo cual estaría interfiriendo en ese aprendizaje a partir de los textos. En este caso es mucho más claro y es muy común en los niños con estas dificultades en los que la parte metacognitiva también está afectada, es decir, un resultado muy bajo, pero la percepción que tiene, por ejemplo, la dificultad sobre la tarea no es ajustado porque percibe que es muy fácil, pero el rendimiento es muy bajo. Esta parte, este análisis más cualitativo es muy importante de cara a la intervención. Si yo no soy consciente que tengo una dificultad,
pues no voy a poner no voy a poner estrategias en marcha, ¿no? Si no soy consciente de cómo también se produce, cómo llevo a cabo un proceso de comprensión, pues no voy a poder, por ejemplo, subrayar o identificar palabras que no conozco en el texto, ¿no? Pues lo mismo, poner en marcha una serie de estrategias, ¿no? Pasaría un poco como otros procesos, como por ejemplo la metamemoria, ¿no? Pues pasa exactamente igual. Esa incongruencia entre, pues bueno, que percibe que la tarea es muy fácil pero el rendimiento es muy bajo, pues tengo que también intervenir si quiero conseguir el éxito en el programa de intervención respecto a la comprensión lectora. Y le doy paso a mi compañera Isabel para que cierre o que resuma como conclusiones de la prueba. Bien, pues simplemente ya para concluir hemos recogido las ideas que nos parece que son esenciales en torno a la prueba y destacaríamos las siguientes. Es una prueba sencilla, breve, libre de carga cultural, además está estandarizada, presenta buenas propiedades psicométricas y nos permite realizar una evaluación funcional de la comprensión lectora a lo largo de la educación primaria. Podremos evaluar no solo diferencias intraindividuales, sino también interindividuales. Y destacamos el interés de la prueba para usos de cribado, es decir, detectar signos de alerta y posibles dificultades de comprensión lectora. Pero es más, puesto que podemos realizar ese análisis intraindividual, nos facilita el diseño de intervenciones específicas para mejorar aquel componente que así lo requiera. Y por último, señalar que tiene múltiples o diferentes ámbitos de aplicación, desde el ámbito educativo al clínico y también con fines de investigación. Y bueno, y recordar, como indicaba al principio de la presentación Isabel, que este es el producto de un trabajo en equipo, de años de trabajo, del equipo liderado por Juan Antonio García Madruga, en el que también participa pues, Carmen López Escribano, Isabel Orjales, Gonzalo Duque y David Francis. Muchísimas gracias por vuestra atención y estamos a vuestra disposición para resolver las preguntas y las dudas que os haya podido surgir. Perfecto, pues lo dejamos aquí. Si hubiera más preguntas los próximos días, las podéis hacer en el correo comunicación@teaediciones.com y las responderíamos nosotros o bien se las pasaríamos a Isabel y Elena. Y ya está, y aquí finaliza el webinar. Así que muchas gracias Isabel y Elena y también a todos los asistentes. Muchas gracias.